hace 3 años, cuando comenzaba la pandemia, allá en Jalisco, el 4 de mayo, se había dado la orden de usar de manera obligatoria el cubrebocas en Jalisco. Y pues las autoridades municipales, estatales, buscaban hacer que esta orden se cumpliera. Y ese 4 de mayo, en un municipio cercano a Guadalajara, en Ixtlahuacán de los Membrillos se llama, policías municipales detienen a un joven trabajador de la construcción, Alejandro Giovanni López, y lo detienen, lo arrestan con violencia, con el argumento de que no traía puesto el cubrebocas. Se lo llevan y lo matan. Esto desencadenó protestas por la arbitrariedad, por la brutalidad, por la conducta criminal de policías. Y entonces los jóvenes, muchos jóvenes sobre todo, se organizan y se manifiestan el 4, el 5, el 6 de junio de hace 3 años, del 2020, en Guadalajara. Yo creo que vale la pena, Álvaro, porque es un video que revela ese momento que indigna a todos. Que desencadena más cosas, claro. Desencadena más cosas, quizá con el audio, Luis, si lo podemos pasar, y volvemos porque hay mucho que comentar. A ver, Rani, tranquilo. Vani, vamos a ir por ti, güey. Joto tú, güey. ¿Por qué le faltas al respeto? Joto tú, véalo. ¿Por qué le faltan al respeto? Hazte para atrás, No, que no. ¿Por falta de autoridad? No lo puedes subir porque no está haciendo nada. No está haciendo nada. ¿Cubrebocas? Mira, nomás porque no tiene cubrebocas. Es que no lo puedes subir así. No hay pedo, si lo matan no hay pedo. Se me fueron los golpes. No le hizo Usted. nada. No, él estaba sentado, no iba a comer. Él estaba tranquilo, usted lo golpearon. Ustedes lo golpearon, ¿por qué se lo llevan así? Hablan de derechos humanos. ¿Eh? ¿Pero por qué lo tratan así, autoridad? ¿Y usted qué manda, comandante? ¿Por qué permite eso, comandante? Porque está oponiendo. No, o sea, está sentado porque va a cenar. ¿Por qué le hacen eso? Súbelo ahorita al internet. Es que no haga eso, comandante. Y súbelo al internet. Abuso de autoridad. Estaba sentado. Estaba sentado, le iba a presionar porque no trae cubrebocas. No nada. ¿Quién se va? Güey, si lo matan ya sabemos. Lo mataron. ¿Lo mataron? Lo mataron A golpes. a golpes por no traer cubreboca. Policías de Ixtlahuacán de los Membrillos. Y cuando se conoce este video, obviamente también se genera una indignación, protestas. Un mes después, en el centro de Guadalajara, de la capital de Jalisco, se dan movilizaciones, pero la respuesta es, una vez más, la brutalidad policíaca. Policías uniformados y de civil secuestran, torturan, desaparecen de manera forzada a jóvenes. Y este lunes, este fin de semana en realidad, se cumplen 3 años de esta llamado el halconazo tapatío. Sí, durante este periodo, Álvaro, es importante destacar un par de eventos. El primero es que se trata de una respuesta del gobierno de Enrique Alfaro en contra de la manifestación, en contra de la movilización que se había dado no solamente en Guadalajara, sino en algunos otros municipios para protestar por el abuso policial. En ese momento, Alfaro se había erigido como el gran estratega en el control del COVID
mentira, como todos ellos en Movimiento Ciudadano, supuestamente tenían una estrategia para controlar la pandemia en 3 días o no sé en cuánto tiempo, y Enrique Alfaro, tratando de mostrarse como el héroe de la pandemia, pues endurece las medidas en todo Jalisco y provocan esto y otras cosas más. Hay varios abusos durante ese tiempo. Giovanni estaba tomándose una cerveza sentado en la banqueta de su casa, como usted y yo quisiéramos hacerlo, con toda libertad porque se nos pega la gana hacerlo. Al mismo tiempo que Giovanni estaba ahí porque era un barrio pobre, una casa pobre, un obrero dándose el gusto de tomarse una cerveza en la banqueta de su casa. Al mismo tiempo estaba Enrique Alfaro tomándose un whisky con pizza, más o menos en esos mismos tiempos. Obviamente, para un obrero no hay una banqueta disponible para tomarse una cerveza, pero sí para el gobernador de Jalisco comerse una pizza y tomarse un whisky, como es su elección, y allá él sí puede hacerlo, pero estos otros no. Sucede, Álvaro, que viene la represión contra la protesta que se da en distintos puntos de Jalisco, pero en particular en Guadalajara. Esta protesta es reprimida brutalmente, hasta con desaparición forzada. Cuando empiezan los reclamos a Enrique Alfaro por lo que ha sucedido con los jóvenes desaparecidos, entre ellos varios menores de edad, Enrique Alfaro voltea a ver hacia el gobierno federal y acusa al presidente López Obrador de haber... él dice que está en esto que están viendo ustedes, que es la represión que se da en esos días. Esto dice que es la respuesta para defender a Jalisco de los intereses en los sótanos del poder del gobierno federal. Es decir, López Obrador había ordenado que protestaran y él estaba respondiendo a la protesta ordenada y organizada desde los sótanos del poder, es decir, desde el gobierno federal, y todos sabemos que el señalamiento era directo a López Obrador. Dijo que presentaría pruebas, jamás lo hizo. Pero para informarle a usted de estos hechos a 3 años de ocurridos, hemos invitado el día de hoy a la doctora Elisa Cárdenas. Ella es doctora en Historia, y también a Roberto Castelán, también doctor en Historia, para que le informen a usted, pues, lo que ha ocurrido, lo que representa los hechos de hace 3 años. Doctora Elisa Cárdenas, doctor Roberto Castelán, bienvenidos a Los Periodistas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, Alejandro, Álvaro. Gracias. Yo les preguntaría, me gustaría empezar con Elisa. Yo le preguntaría, Elisa, lo que vimos en esos días, entonces, parecía una equivocación, simplemente excesos cometidos por los cuerpos policíacos, que suele suceder así, pero con el paso del tiempo, el paso de los meses, se confirmaría una actitud de Estado, es decir, una actitud del gobernador, replicado obviamente en las policías. ¿Es así? Esa es la percepción que tengo. ¿Es así, Elisa? En mi concepto, Alejandro, sí, definitivamente. Allí se daba a la luz pública de manera brutal, como ustedes acaban de reconstruirlo muy bien. Y en fechas recientes se ha reiterado, por ejemplo, con las familias de buscadores de desaparecidos. Es decir, el gobierno de Enrique Alfaro no ha desmentido esa línea de acción. Entonces, si era equivocación, dejó de serlo. Eso es lo que yo...
hay ya un patrón represivo de Enrique Alfaro en Jalisco, Roberto Castelán, no solamente por lo ocurrido hace 3 años, sino en fechas recientes, incluyendo las agresiones a los familiares de los 8 jóvenes que fueron secuestrados en el call center? ¿Qué tal, Elisa, Alejandro, Álvaro? Muy buenas tardes. Sí, yo creo que esa es una excelente pregunta. Creo que hay un patrón represivo de Enrique Alfaro. En otras palabras, Enrique Alfaro es un represor, es un gobernador represor, que su forma de gobierno simple y sencillamente es la represión. Mira, hay algo en el video que ahora que lo volvimos a ver llamó mi atención muy fuerte. Un muchacho grita, ya casi al final, si lo matan ya sabemos. O sea, ya hay una como fatalidad en eso. O sea, ya la gente sabe que la represión puede llegar a tal grado de la muerte. O sea, ya no es ni siquiera, oiga, ¿y dónde vamos a recogerlo? Oiga, ¿y dónde pasamos por él? El grito al final es, si lo matan ya sabemos. O sea, la posibilidad existe, la posibilidad ahí está. Y la posibilidad de la represión está ahí con este gobierno. Entonces, yo creo que ese es un planteamiento muy pertinente. Sí, estamos frente a un gobierno que no sabe ser gobierno de otra manera, que olvidó, si es que en algún momento lo tuvo, lo que es ser un gobierno democrático, lo que es el diálogo democrático, lo que es el enfrentarse a distintas ideas diferentes a las tuyas, lo olvidó completamente y está imponiendo lo que él piensa que debe imponer, que a final de cuentas, quién sabe qué cosa es. Yo tengo una teoría que después lo podríamos comentar. Yo pienso que de aquí podemos sacar 2 cosas. 1, la represión en sí misma, y 2, la forma de represión. Yo creo que son 2 aspectos de los que más al ratito podría hablar. Hay una respuesta casi inmediata a los pocos días de Naciones Unidas a este caso. Naciones Unidas condena los hechos, Naciones Unidas Derechos Humanos condena los hechos, y esto mete alguna presión. Enrique Alfaro se disculpa por la represión, pero no reconoce en un video que se hace público o que él hace público, no reconoce los desaparecidos. Después entra la Fiscalía General de la República, que es la que asume la investigación, acepta asumir la investigación, pero independientemente de la inacción de la Fiscalía, que aquí lo hemos denunciado una y otra vez, la tremenda frustración que ha resultado esta Fiscalía para los mexicanos, independientemente de eso, localmente esto simplemente se le echó tierra y se acabó. ¿O esa es la percepción que tengo? ¿Es así, Elisa? A ver, yo creo que además de ser un gobierno represor, es un gobierno poco afecto a la memoria, poco afecto a que se conserve la memoria o se reconstruyan históricamente los sucesos. Entonces, no solamente es poco afecto, sino que tiende a la distorsión. Digamos, cuando hubo los sucesos represivos de 2020, esos sucesos, además del atropello que era ya el asesinato de Giovanni, la represión de quienes piden justicia por el asesinato, se van sumando un atropello a otro, también hubo un atropello en términos de memoria de lo que es esta ciudad, para decir, aquí nunca ha sucedido nada, en realidad toda perturbación de ese orden es un acto de fuerzas oscuras. Recordaron ustedes ahora el tema de los sótanos del poder, pero es un discurso de lo más diazordacista, ¿verdad? Todo perturbador del orden que nosotros queremos viene de fuera. Toda insumisión, toda inconformidad no puede salir de aquí, viene de fuera. Y eso también es un atropello fuerte, me parece, a la identidad de una ciudad, a su pasado
inmediato y más lejano también, y a la manera en que podemos representarnos. Entonces creo que ahí hay algo, Alejandro, que es muy, muy importante. No solamente está la falta de justicia, que es el reclamo, no solamente está el atropello a quienes piden justicia y que la piden pacíficamente, sino que encima hay una especie de capa de quisiéramos sepultar en el olvido. Esto, hagan de cuenta que no sucedió. Esto no sucedió. Ha habido en Jalisco en los años recientes y en otros gobiernos conductas de despotismo, de autoritarismo, de represión, y a las violencias criminales que siguen vigentes se unen también las violencias institucionales. Roberto Castellán, tú fuiste rector del Centro Universitario de Los Altos en Lagos de Moreno, Jalisco, y a ti te tocó vivir también con Emilio González Márquez conductas déspotas. Pero, ¿qué antecedentes, además de Emilio González Márquez, existen en Jalisco que sean equiparables a las de Enrique Alfaro? Híjole, tendríamos que irnos muy, muy atrás. Yo creo que eso lo sabría mejor Elisa, porque no, por ejemplo, Emilio González Márquez es un chiste al lado de Enrique Alfaro. O sea, Enrique Alfaro tiene la vocación de represor. O sea, Enrique Alfaro tiene esa vocación. Él está a un grado de declararse dictador autónomo del estado de Jalisco, una cosa así. Entonces, no, la anterior, probablemente otro Paco, ¿cómo se llama? El del Tlajomulcaso, el anterior gobernador. Francisco Ramírez Acuña. Francisco Ramírez Acuña. Ese probablemente podría ser el antecedente, alguien que también se manejaba muy de mano dura y todo, pero hasta donde yo recuerde, como habla Elisa de la memoria, la represión de 4 y 5, ya el 6 ya no hubo represión, cambió de junio del 2020, no tienen parangón en la historia política reciente de Jalisco. Yo, haciendo una pequeña línea de tiempo, después del asesinato de Giovanni, porque nos brincamos algo también, Giovanni fue llevado a un hospital en Chapala, y de ahí también lo sacaron, y al sacarlo del hospital es cuando lo matan. Eso es lo que genera una gran indignación. Y ya cuando se hace la manifestación del 4, la represión es una represión, podríamos decirlo en términos, una represión normal. Es decir, mandan a los granaderos a reprimir una manifestación, por así decirlo. O sea, el Estado, que es el único que tiene el derecho legítimo del uso de la violencia, manda a los granaderos, que para eso están, reprimen con sangre, reprimen muy fuerte, a las personas que estaban protestando, como dice Elisa, que estaban pidiendo justicia. Y se llevan a varios a la cárcel, entre ellos, como dice Alejandro, jóvenes menores de edad, inclusive niños prácticamente. El día 5, entonces ya hay otra manifestación también en la Fiscalía, que es para pedir la liberación de estas personas. Y ahí sucede algo que a mí me llama enormemente la atención, porque ya no hay una represión institucional en los términos que podríamos llamar legales, que el Estado saca a sus órganos represores con uniforme, como los vimos en la primera, el del 4, con uniforme a reprimir. No, salen personas de civil en camionetas blancas como las que usa el crimen organizado, y en esos términos, como se usa, levantan jóvenes a diestra y siniestra. Se agarran levantando una gran cantidad de jóvenes y los desaparecen. Nosotros sabemos que un Estado detiene a una persona y la presenta frente a una autoridad competente. Esa autoridad competente pues va a declarar si sigue un proceso o lo deja libre, etc. En este caso, alguien reprimió a los jóvenes, alguien, y no sabemos quién, porque días antes el gobernador del estado había dicho que la fiscalía, una parte de la fiscalía, estaba tomada por el crimen organizado.
Entonces, alguien de la fiscalía, probablemente esa parte tomada por el crimen organizado, reprime a estos jóvenes y los desaparece. Cuando digo los desaparece, quiero decir exactamente eso. Desaparecieron, no los llevaron a ningún lugar de detención del Estado. Cuando los liberan, y liberarlos es un decir, porque no fue así, los soltaron, como hace el crimen organizado, los sueltan en la barranca de Huentitán y los sueltan en el Cerro del Cuatro. La barranca del Huentitán y el Cerro del Cuatro hace tiempo eran conocidos porque justamente el crimen organizado y otro tipo de delincuentes iba y dejaba ahí a sus víctimas. Entonces, estas personas se convierten en víctimas de desaparición forzada, no en detenidos. O sea, no hubo una represión, no se sabe quién los detuvo. O sea, los detiene en todo caso el crimen organizado. Y aquí el gravísimo problema es que si el Estado no se ha deslindado de eso, el Estado los está deteniendo como parte del crimen organizado. Eso es lo drástico en este sentido. No es, insisto, no es la represión institucional, policías uniformados versus manifestantes molestos, sino que son civiles contra civiles, civiles que desaparecen civiles. Un político con esas tendencias, es decir, un político represor, un político autoritario, prepotente, como lo es Enrique Alfaro y lo ha demostrado durante todo este tiempo, no se sostiene solo. Es decir, son personajes, son políticos que siempre están anclados en algunos grupos de poder en una entidad o en el territorio que gobiernan. ¿Quién sostiene a Alfaro? ¿Qué sostiene a Alfaro? Elisa. Bueno, primero yo creo que cuando él fue electo gobernador, muchísimas personas creímos que en efecto representaba una posibilidad de cambio. Entonces ahí llega con un gran apoyo de las urnas, etc. Inmediatamente se desdobla esto, ¿eh? Inmediatamente aparece esta figura que va con un autoritarismo increciendo, ¿verdad? Y que no solo no se deslinda del crimen organizado, sino que en los actos represivos, aunque dice, por ejemplo, está infiltrada la fiscalía, después apuesta por el olvido total, o sea que ya nunca más se vuelve a acordar él mismo de que debe una explicación a ese respecto o algún acto que permita deslindar allí. Entonces, ¿en quién se sostiene en la actualidad? Pues yo no dudo por una parte que hay fuertes intereses económicos que ven conveniente su manera de gobernar. Por ejemplo, todo lo que está sucediendo en esta ciudad en materia inmobiliaria, que yo creo que es gravísimo. Es gravísimo lo que sucede en estos días en el Parque San Rafael, la manera en que están entrando a proteger intereses inmobiliarios, pero digamos, no sé si ustedes están enterados del caso, seguramente sí lo están, y ahí otra vez desplegando a las fuerzas del orden para prácticamente encerrar a la ciudadanía en sus casas y que no puedan manifestarse. O sea, yo diría una combinación de desprecio por la ciudadanía y temor por la ciudadanía. Ese desprecio o temor lo resuelve por la vía represiva más que puede llegar a las últimas consecuencias. Yo creo que eso sí, en efecto, caracteriza un personaje capaz del mayor autoritarismo, que además ni siquiera se combina con una mínima preocupación por ofrecer justicia. Los casos se van acumulando y de ninguno de los casos hay un avance siquiera en el esclarecimiento del tema. Pues eso sí, yo creo que su sexenio va avanzando. No me cabe duda de que sigue quien lo siga sosteniendo, porque sin lugar a duda hay a quien le convenga ese tipo de política totalmente antidemocrática, totalmente que menosprecia profundamente a la movilización ciudadana y la capacidad de disentir, y con cero capacidad de diálogo. Entonces eso
preguntaba por algún ejemplo, algún antecedente. Yo lo que creo que históricamente hay un ejemplo interesante. A finales del Porfiriato en Jalisco se moviliza la gente cuando están las fuerzas maderistas ganando en Ciudad Juárez. Salen a las calles de esta ciudad literalmente a festejar. No estaban inicialmente protestando. Siguen festejando, toman las calles, toman el centro. O sea, es una especie de verbena popular. Eso pone muy nerviosos a los guardias del Palacio de Gobierno, que en la noche, después de una jornada completa de que la gente estaba celebrando, digamos, la caída del gobierno federal o la caída del ejército federal, disparan contra la gente en la noche. Y por lo menos se hace un recuento de 17 muertos. Y los cuerpos de esas personas fueron retirados, arrastrados, metidos al palacio. Y se apagaron las luces del centro, el alumbrado público, el que haya habido en ese momento. Estamos hablando de 1911, mayo, por cierto, 1911. Y bueno, pero eso es un gobierno que tenemos ahora dentro de los que ampliamente caracterizamos como autoritarios, como antidemocráticos, etc. Allí hay un antecedente que se podría parangonar con las jornadas estas de 2020, ¿no? 110 años después. 110 años después. El próximo lunes el domingo y el lunes se cumplen 3 años de estos acontecimientos represivos inauditos y quisimos en este espacio recordar, porque el lunes habrá movilizaciones. El lunes, en el caso de nosotros en México, estaremos ocupadísimos también informando sobre el Estado de México y Coahuila, y quisimos recuperar, por lo menos así, grosso modo, esos acontecimientos, porque no pueden olvidarse. Y justamente por eso les agradecemos el haber respondido a este llamado, porque sí es importante que esto no quede en el olvido. Muchísimas gracias, Elisa. Muchísimas gracias, Roberto, por esta oportunidad. Contrario, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Un gusto saludarlos. Saludos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.